Muy buenas noches a todos. Sean cordialmente bienvenidos a esta charla sobre la libertad de expresión y su ejercicio ético y responsables. Agradecemos su presencia y el interés en este tema tan importante para lo que es nuestra sociedad y la convivencia que debemos tener en la misma. Mi nombre es Katiuska de Jesús y junto a mis demás compañeros, en este caso serían los charlistas, estaremos desarrollando este tema, abordando sus aspectos fundamentales, su importancia y cómo ejercer ese derecho de manera responsable. Los compañeros que estaremos desarrollando esta charla son Brian Emanuel González Faña, Willy Hinoa, Katiuska de Jesús, Adriela Caraballo Díaz y Gismeiri Mosquea Reyes. Es importante saber cuál es el propósito de esta charla. El propósito de esta charla no es más que comprender qué es la libertad de expresión, porque es un derecho fundamental, y cómo podemos ejercerla de forma ética, respetando a los demás. Esta exposición estará organizada en varios puntos, comenzando con lo que es una explicación sobre la Constitución, luego se abordará la libertad de expresión, sus límites, y por último se hablará sobre el ejercicio responsable de la misma. Es importante tener en cuenta que aquí se deben de tomar en cuenta algunas reglas de participación durante la charla. La primordial es mantener los micrófonos apagados durante la exposición y utilizar el chat para dudas o comentarios, y a la vez respetar los turnos y las palabras al momento de participar. Es importante para iniciar que tengamos claro el concepto de constitución, la importancia de esta y la función como norma fundamental. La constitución no es más que esa ley fundamental. Constituyen todas las reglas y principios que organizan el Estado. Se establecen los derechos, los deberes de los ciudadanos y se regula el funcionamiento de los poderes públicos. La importancia de esta no radica más en lo que es garantizar los derechos fundamentales, como es la libertad de expresión, que es lo que estaremos desarrollando y haciendo más hincapié durante la charla, y asegurar que todas las demás leyes estén en concordancia con la misma. Podemos decir que la Constitución no es más que la base sobre la cual se construye el orden jurídico de una nación y se protege la convivencia democrática. Durante esta charla se hablarán sobre algunos puntos claves de la Constitución, como son el objetivo de la misma, cuál es el contenido que se desarrolla en ella, el origen, los nombres que recibe, en este caso se llama también Carta Magna, Ley Superior o Código Político, los tipos y entre otros detalles que se estarán desarrollando durante el transcurso y el desarrollo de la charla. Vamos a pasar ahora con el charlista Willy Hinoa, quien le va a estar hablando sobre los derechos fundamentales. Adelante, Willy. Muy buenas noches, distinguidos participantes. Un servidor les va a hablar sobre los derechos fundamentales. Estos derechos son como la base de nuestra sociedad. Son los derechos que tenemos todos los seres humanos, sin importar la raza, el género, la religión o la condición social. Estos derechos son el escudo que nos protegen de la opresión y nos permiten vivir con dignidad. Para nombrar algunos de estos derechos fundamentales, podremos decir que tenemos derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, tenemos derecho a la seguridad personal, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la educación, a la salud, tenemos derecho a tener un juicio justo, incluso, y a la defensa. Tenemos derecho a la participación ciudadana. Y no menos importante, tenemos derecho a la libertad de expresión y opinión, derecho del cual abundaré un poco. Este derecho es de suma importancia, es fundamental para que podamos exponer y compartir nuestras ideas y posiciones sin miedo a tener represalias. Imagínate que no pudieras decir lo que piensas, que no puedas expresarte sobre algo que no te guste, ni poder proponer una solución a un problema aunque la tengas.
Eso sería como estar en un mundo sin que nadie te escuche lo que tú tienes que decir. El derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental básico, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y respaldado por la Ley 6132 de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Este derecho nos permite expresar nuestras opiniones y pensamientos, compartir la información e ideas, criticar al gobierno incluso, y a las instituciones que no cumplan con su trabajo, entre otras. Pero igual que todo, también tiene sus límites. No es un derecho absoluto. Este derecho no se puede utilizar para incitar a la violencia o al odio, ni para difamar a otra persona, ni tampoco para revelar información confidencial o secreta. Es un equilibrio muy delicado, pero importante. La libertad de expresión es un pilar para la democracia, para la creatividad y para el progreso. En la formación académica y profesional, la libertad de expresión es de suma importancia, ya que este derecho nos permite explorar ideas innovadoras y cuestionar lo que ya está establecido, desarrollar habilidades de pensamiento crítico y solución de problemas. Nos permite también aprender de los errores y crecer como profesionales. También crear un ambiente de respeto y colaboración con tus colegas, compañeros de clase y profesores. Imagínate, por ejemplo, en un salón, con la pizarra llena de contenido, mucha clase, tú solo, sin compañero y sin profesor, sin nadie para tú comentar o debatir los temas que tienen en la pizarra. Así, más o menos, sería el mundo sin la libertad de expresión. Y para finalizar con mi espacio, la libertad de expresión te permite desarrollar tus propias ideas y exponerlas, conocer diferentes perspectivas y puntos de vista, crecer como persona y como profesional. Eso es cuanto. Le doy paso a Katiuska. Bien, muchísimas gracias, Willy, por tu participación. Ahora vamos a continuar con la charlista Adriela Caraballo, quien le va a estar hablando acerca del marco legal de la libertad de expresión. Adelante, Gabriela. Adriela, por favor. Muy buenas noches, gracias a todos por estar aquí. Bueno, el marco legal de la libertad de expresión, se encarga de garantizar que todo este derecho tiene un fundamento especial en nuestra formación. Es decir, se encarga de dar información veraz, objetiva y sobre todo que sea oportuna mediante la parte constitucional. Tú tienes derecho a la libertad de expresión. Bueno, la libertad de expresión es un derecho humano fundamental que permite buscar, recibir y difundir las ideas sin censura previa, protegiendo constitucionalmente por tratados internacionales. Su ejercicio ético implica la responsabilidad posterior y la mentira deliberada. El marco legal fundamental. Aquí en la Constitución de nuestra República Dominicana, en el artículo 49, pues establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y a acceder a informaciones confiables, ya que esto va a ayudar a garantizar lo que es la parte periodística. Tratados internacionales. Entre los tratados internacionales tenemos el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A su vez, consagra este derecho de que toda persona tiene libertad de opinión. Puede
expresar sus ideas abiertamente. El artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, pues este prohíbe que se le dé censura a las personas por expresarse, puesto que se debe de garantizar la responsabilidad de cada uno con lo que es la integridad humana, la seguridad nacional, el orden público, la paz y sobre todo la moral. La prohibición de la apología al odio. Bueno, estos tratados internacionales prohíben exhaustivamente que se propague caso o toda índole que invoque a la violencia. Leyes y reglamentos. Bueno, en estas leyes, los límites para nosotros poder. El ejercicio ético implica la veracidad de información confiable, pues cada de esa información de tener se le da la aplicación. ¿Quiénes deben de garantizar este derecho? Bueno, los que deben de garantizar este derecho, un momentito por favor, son el Estado, social y todo lo que tenga que ver con la transparencia. Los que deben de garantizar el derecho de la libertad de expresión, el Estado, que es la máxima autoridad que deben de garantizar por medio de las instituciones y el marco constitucional que se garantice este derecho a todos los ciudadanos. La administración pública, mediante su ley 200-04, pues esta obliga a que se dé una información veraz, oportuna y transparente. Los tribunales, en su parte, pues protegen este derecho y en su ejercicio mediante las redes sociales. El Poder Judicial es aquel que se encarga de dirimir los conflictos que se den a cargo de este derecho, de que se respeten y principalmente que se le dé esa integridad, ese valor a cada uno de los comunicadores que apoyan a este derecho. Los organismos internacionales, como mencioné anteriormente, y la Organización de las Naciones Unidas son los que se encarga de proteger y supervisar que se cumpla este derecho a nivel global. En la ciudadanía es el que tiene el máximo poder en ejercer esta parte, ya que cada persona es libre y no se debe de obstaculizar, siempre y cuando debe ser responsable de sus acciones, porque de esta entonces se le exige sanción si hace lo contrario a lo que expresa la ley, ya que la ley 6132, que es la ley de difusión y expresión del pensamiento, pues garantiza que se le dé respeto a todas las personas, en especial a las partes comunicativas. En síntesis, todos somos libres de expresarnos, siempre y cuando tengamos la responsabilidad de lo que decimos sin dañar la integridad de las personas, porque de aquí vamos a expresar nuestro profesionalismo, nuestra identificación con la ciudadanía y sobre todo nuestra moral. Gracias, es todo de mi parte. Bien, muchísimas gracias, Adriela. Apreciamos tu participación, aportaste una visión bien reflexiva sobre el tema. Gracias por tu dedicación y nada, continuamos con el siguiente charlista, Gismeiri Mosquea Reyes, quien les va a hablar sobre los casos comunes en los que vulnera la libertad de expresión. Presten mucha atención.
Las dejo con ustedes. Muy buenas noches. Uno de los casos comunes en los que se vulnera la libertad de expresión esta suele verse vulnerada en contextos donde los gobiernos imponen censura directa sobre medios de comunicación, periodistas o ciudadanos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se prohíben publicar críticas hacia las autoridades, se bloquean páginas web y se restringe el acceso a redes sociales o se castiga legalmente a quienes difunden opiniones contrarias al poder. También se vulnera cuando se utilizan leyes ambiguas de seguridad nacional o orden público para silenciar voces, limitando el debate democrático y el derecho a recibir información diversa. ¿Qué hacer cuando se violan estos derechos? Bueno, una sugerencia sería documentar la situación, guardar pruebas como mensajes, grabaciones, publicaciones o cualquier evidencia que muestre la censura o amenaza o represalia. Con esa base puede interponer una situación de amparo ante los tribunales, que es un mecanismo rápido para proteger derechos fundamentales, presentando una denuncia formal ante el defensor del pueblo que actúa como medidor frente a instituciones públicas. También es recomendable buscar apoyo en organizaciones de derechos humanos y asociaciones de periodistas que suelen brindar asesoría legal y acompañamientos en estos casos. Si la violación proviene de una norma o disposición oficial, puede ocurrir o dirigirte a Tribunal Constitucional y promulgar la situación que estás pasando. En paralelo, participar en espacios de debate público y procesos legislativos fortalecen la defensa colectiva de este derecho, asegurando que la libertad de expresión se mantenga como un pilar democrático. También quiero hablarle de cómo es que puedo ejercer la responsabilidad en la ética profesional en mi carrera, que es contabilidad. Esto implica comunicar opiniones, análisis y juicios profesionales con respecto a la verdad, con objetividad, claridad de la información financiera. Esto significa que debo expresar mis puntos de vista basándome en hechos verificables, evitando difundir datos falsos o manipulados y cuidando que mis comentarios no vulneren la confianza a los clientes ni la integridad de mi profesión. Además, se debe mantener un tono respetuoso hacia los colegas y usuarios de la información, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas como pilares fundamentales de la práctica contable. Recuerden que es muy importante nosotros como profesionales que hagamos énfasis en utilizar siempre la ética profesional. Es cuanto. Bueno, muchísimas gracias, Gismeiri, por tu participación. Apreciamos realmente que hayas logrado integrar estos conceptos y relacionarlo con lo que es tu ejercicio profesional. Vamos a tomar un momentico ahora, por si alguno de los participantes hasta el momento tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con respecto a los temas ya tratados. Recordando que para hacer su participación deben levantar la mano o pueden hacerlo por el chat de comentarios y preguntas que están debajo, en el lado derecho. Tienen un minuto para levantar la mano en caso de dejarlo ahí y nosotros al final ya le damos respuesta a sus inquietudes en el chat de comentarios.
Ok, tenemos un participante, Juan Manuel. Saludos, buenas noches a todos de nuevo. Yo tengo una pregunta muy específica con respecto al derecho a la participación ciudadana, sobre cómo ejerzo yo ese derecho. Sé que uno de los participantes habló sobre el tema. Yo hablé sobre este tema. Yo le puedo responder. Gracias. Eso es muy fácil. Ejerciendo tu derecho a la participación ciudadana es votando en las elecciones, asistiendo a reuniones comunitarias, formando parte de grupos de voluntarios, realizando peticiones o cartas a las autoridades para resolver problemas de tu comunidad. Lo más importante es que te sientas parte de la comunidad y que tu voz sea escuchada. Así tú ejerces ese derecho. Interesante, muchísimas gracias. Bien, bien. ¿Alguien más? Bueno, vamos a continuar con la siguiente sección, donde vamos a pasar a hablar sobre lo que es la propuesta para fortalecer el ejercicio ético de la libertad de expresión, el cual está a cargo del charlista Brian Emanuel González. Brian, adelante. Bueno, ya como la compañera le habló, le voy a hablar sobre la propuesta que le traigo en el día de hoy para ejercer el ejercicio ético, la libertad de expresión. Y hoy en día, cuando hablamos de libertad de expresión, es algo como muy común para todos nosotros, pero siempre la debemos de usar de la manera correcta. El primero que le traigo en el día de hoy es una frase que nos dice: ¿estamos usando bien la libertad de expresión? Bueno, es una pregunta que nos hacemos a diario. Lo otro es, tenemos voz, pero no siempre sabemos usarla bien. Por eso le traigo la siguiente propuesta en el día de hoy para usar un uso ético y profesional. El control, por favor. Bueno, la primera propuesta que le traigo en el día de hoy es la educación en valores. No importa si somos estudiantes, trabajadores o amas de casa, todos necesitamos de expresarnos con respeto. Porque una cosa es yo decir lo que yo pienso y una cosa muy diferente es hacer lo que, vamos a decir, lo que me dé la gana. Porque humillar a una persona se ve como, ok, la humillé, pero no es ético ni profesional, es una falta de respeto. Por ejemplo, aquí estamos en la reunión, cada quien tiene su turno y cada quien tiene que respetar un turno. Así es todo, para una fila, para lo que sea, cada quien tiene que respetar la idea del otro. La otra propuesta que le traigo en el día de hoy es el uso responsable de las redes sociales. Hoy en día muchas personas creen que porque están detrás de una pantalla pueden decir o hacer cualquier cosa, pero la verdad es que esto trae consecuencias, porque un comentario o una información falsa puede dañar la reputación de una persona. Por eso debemos de preguntarnos, ¿esto está bien? ¿Esto aporta algo a la sociedad? ¿Esto afectando a alguien? Bueno, la otra propuesta que le traigo es el pensamiento crítico. Todo lo que vemos en internet, bueno, no lo podemos decir que es cierto y muchas veces son informaciones erróneas, porque una persona responsable primero investiga, analiza y piensa antes de publicar o opinar sobre un tema que ve en redes sociales. Por eso debemos de darnos cuenta si una información es veraz o no. Otra propuesta que le traigo es la norma de convivencia. Lo pongo en el ejemplo de la universidad, porque somos todos los que estamos dando la charla, estudiantes universitarios o ya familiar. Deben de existir límites en la forma que uno tiene para expresarse, porque esto garantiza una expresión a otra persona no ser atacada y se siente como identificado, ok, me siento confianza con esa persona. Debemos de respetar la forma en la que nos expresamos.
Por eso también surge la otra propuesta, que es el respeto a las opiniones diferentes. No todos vamos a pensar igual, literal, no todos pensamos igual. Y eso está bien como sociedad. De hecho, ahí es donde crecemos como sociedad. El problema no es pensar diferente, no. El problema es no saber cómo pensar o cómo hacer esa diferencia. Y por algo es que depende de la última regla o propuesta, que es la autorregulación. Es decir, pensar antes de hablar. No todo lo que yo, pienso, tengo que decirlo. No todo lo que yo hago, tengo que publicarlo. Esto demuestra educación, madurez y profesionalismo. Porque al final del día no importa si somos estudiantes, profesionales o no profesionales, porque hay mucha gente que no son profesionales y se comunican mejor que un profesional. Entonces es tener el derecho claro de cómo vamos a hablar y expresarnos de la mejor manera. A la moderadora, por favor, si me puede pasar la diapositiva, se me dañó el control. El otro tema que le voy a hablar en el día de hoy, ya yo le hablé sobre la República Dominicana y vamos a cambiar un poquito de perspectiva. Nos vamos a ir a España, digamos, porque al final uno habla de expresión, pero no sabemos lo que es la expresión o cómo sabernos expresar. Y surge una pregunta muy importante aquí en esta charla. No sé si la han hecho. ¿Se vive igual la manera de expresión aquí en RD que en otros países? Y por eso le vengo con el ejemplo de España. Porque vamos a ser sinceros. Vamos a tomar una pausa y vamos a pensar. República Dominicana tiene una libertad. República Dominicana se cumplen las leyes. Porque bueno, tanto en la República Dominicana como en España necesitan derecho a la libertad de expresión y ambos países la reconocen en su constitución. Es decir, ¿qué digo con esto? En los dos países está escrita en la constitución, pero eso, porque está escrito en la constitución, no es que yo puedo hacer esto porque está escrito en la constitución, no. En España, aunque también tienen esa ley escrita en la constitución, existen límites más claros. Y esto aplica en la práctica. ¿Cómo así en la práctica? Especialmente se trata de proteger el honor de una persona cuando yo hablo de derechos de expresión o el odio o conflicto en redes sociales. Mientras que aquí en la República Dominicana existen varias leyes que regulan esto, en muchas veces las leyes no se cumplen y sabemos que las leyes aquí no se cumplen al 100%. Es decir, a veces una persona puede ofender a otra, puede subir una información falsa de una persona y no se le aplica lo que debería aplicársele. En pocas palabras, no hay como esa ley que te diga, sí, te voy a poner ética por esto, no. Pero en España, sí, en España hay una sanción más fuerte, más directa, que si yo publico o ofendo algo de una persona injustificadamente, la ley le cumple más. En cambio, en otro país, como dije, existen estas leyes, pero no se aplican al 100%. Entonces, ¿qué debemos de aprender con esto? Que no se trata solo de ver la ley, si está escrita en la Constitución, sino tenerla clara, respetar o antes de yo publicar o antes de yo opinar, pensar, esto le puede afectar a otra persona, esto me afecta a mí también como persona. Y algo muy importante es buscar ese equilibrio entre la ética profesional, la ética en que yo no sea profesional y la ética hacia nosotros mismos. Porque al final no es la forma de que uno se expresa, sino cómo saber expresarse. Por eso le traigo en la otra diapositiva que le preparé en el día de hoy una tabla comparativa entre España y República Dominicana. Vemos una comparación rápida en esta tabla, es que en ambos países casi las leyes son comunes, pero existe una diferencia clara y ética. En España los límites son claros y se cumplen, especialmente cuando esto afecta a otra persona, mientras que aquí en la República Dominicana, aunque las leyes existan, muchas veces no se aplican con la misma fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy vimos varias propuestas que nos ayudan a mejorar éticamente, con responsabilidad a lo que vimos.
Porque al final no es que yo pueda expresarme, al final yo sé que yo tengo una voz, pero es como saber usarla de la mejor manera posible. Por eso le invitamos en el día de hoy que antes de hablar, debemos respetar las opiniones ajenas y no dañar la reputación de otra persona así por así. Debemos de investigar. Algo muy grande que se está viendo aquí en la República Dominicana es el caso de la bomba, con el caso de, se me olvidó el nombre, yo creo que Jeter publicó algo sobre una bomba de combustible que estaba vendiendo combustible que no era factible para su venta. Y ya lo metieron preso. O sea, que no dejó la República Dominicana que un grupo político invade la ley, porque él hizo una opinión y la hizo con prueba. Entonces, ok, tuvo que pagar su cuarto, también fue a la cárcel por algo que tenía su prueba. O sea, que en la República Dominicana no está aplicando la ley al 100%. Esto es todo de mi parte, le dejo con nuestra compañera. Bien, muchísimas gracias, Brian, por participación. Nada, a todos los presentes, para concluir, es importante que tengamos en cuenta que la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática, ya que la misma nos permite manifestar nuestras ideas, nuestras opiniones y nuestros sentimientos sin temor. No obstante, este derecho no es absoluto. Su ejercicio implica un compromiso ético donde cada persona debe ser consciente de que sus palabras pueden influir de forma positiva o negativa en los demás. Por ello es importante expresarnos siempre con el mayor respeto posible, con responsabilidad y empatía ante los demás, evitando dañar la dignidad y la reputación de las otras personas. Ejercer este derecho de manera responsable no significa solamente limitar nuestras ideas, sino saber comunicarlas de forma adecuada, fomentando valores como la tolerancia, el respeto a la diversidad y la convivencia pacífica. Esperamos que realmente esta charla haya sido de gran utilidad para cada uno de nosotros y podamos aplicar estos principios en nuestra vida diaria para contribuir siempre a tener una sociedad más justa, más consciente y más respetuosa. Muchas gracias por su atención. Vamos a quedar atentos a cualquier pregunta, comentario e inquietud que deseen expresar. Este es el momento, recordando siempre las reglas del juego, que es levantar la mano y respetar la participación de los demás. Este es el momento. Si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla. Y los charlistas estarán a la disposición de responderle. Tengo una manito levantada por aquí, Inoa. Buenas noches. A mí me gustaría saber a qué se refiere el derecho a la igualdad y la no discriminación, que no me quedó muy claro. Yo puedo responderle. Bueno, este derecho te protege de ser tratada de manera injusta o discriminada por razones de raza, de género, de religión o discapacidad. Todos somos iguales ante la ley y merecemos ser tratados con respeto y dignidad. A eso se refiere ese derecho. Ok, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? ¿No hay más nadie por ahí que quiera hacer preguntitas al equipo? Bueno, como no hay más preguntas,
Entonces, recordar que cada paso que das es por pequeño que parezca, siempre te va a acercar a la meta. Siempre confío en ustedes, en su esfuerzo y en todo lo que están construyendo. Nada, esta ha sido la charla por el día de hoy. Y nada, espero que realmente hayan podido captar el mensaje que le queríamos transmitir. Eso es cuanto. Muy buena noche para todos. Igual, buenas noches. Igual, gracias a todos por asistir y que espero que la hayan disfrutado. Gracias, gracias. Pueden ir saliendo.